Muy buenas tardes a todos. Compartimos una vez más nuestra oración a la luz de la palabra de Dios. Vamos a leer hoy un pasaje que está en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, continuación del que compartíamos ayer. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. La humildad de San Juan Bautista, como veníamos viendo, respecto de su lugar y el lugar que Jesús tiene que ocupar en la vida de los demás, se traduce ahora también en una generosidad. Uno podría decir que de algún modo pierde a 2 de sus discípulos, porque les señala al Cordero y ellos se van detrás de Jesús. Comienza a hacerse realidad algo que Juan va a decir en un momento más, en el mismo Evangelio de Juan: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Empieza como a desaparecer Juan el Bautista de la escena para dejar espacio a Jesús. Estos discípulos expresan un deseo de estar con Jesús, que es más que esperar alguna información acerca de dónde vive, y probablemente la respuesta de Jesús es lo que ellos esperaban: vengan y lo verán, y se quedan compartiendo con Jesús ese día. Entre ellos está Andrés, que rápidamente se convierte en un apóstol, en el sentido de que los apóstoles son los enviados a anunciar lo que ven y lo que comparten con Jesús. Ya en el primer momento se hace testigo y traduce esta suerte, esta alegría en esta expresión tan linda que le dice a Pedro, su hermano: «Hemos encontrado al Mesías». Curiosamente, Pedro termina siendo, uno podría decir, más importante que Andrés. Entonces Andrés es un instrumento para que Pedro llegue a Jesús, y ya Jesús lo señala como la piedra, aquella roca sobre la que él dice después que va a edificar su iglesia. Hay un proceso en este pasaje muy interesante de cómo se va descubriendo quién es Jesús. La primera expresión es la del Bautista: «Este es el Cordero», haciendo referencia a aquel Cordero que quita el pecado del mundo, aquel Cordero que se celebra, que se sacrifica en la noche de la Pascua, como veíamos ayer. Después de eso, el siguiente título que recibe Jesús en este pasaje es el de Maestro, aquel en quien se puede confiar, aquel que puede enseñar las cosas de la vida. El maestro no tanto como el que transmite conocimiento, sino más bien como aquel que tiene la sabiduría suficiente como para orientar toda la vida. Para terminar con la expresión de Andrés, hemos encontrado al Mesías. Ya dice Juan que traducido significa Cristo. Uno podría poner algunos otros sinónimos, por ejemplo, el ungido, aquel que fue consagrado por Dios, pensando siempre en la realeza. Los reyes eran ungidos para su tarea de gobernar al pueblo. Pero decir Mesías no es solamente decir esto, sino también es decir que es aquel que le puede dar sentido a la vida, a toda la vida propia. Es aquel que puede llenar de esperanza toda vida y a todas las personas y a toda la historia de la humanidad, en definitiva. Reconocer que este es el que viene a traer la salvación del mundo. Este es aquel cuyo estilo de vida, imitado, seguido por sus discípulos, termina siendo el modelo de aquel que quiere realmente transformarse y transformar el mundo. Esta es la
la otra cara del testimonio. Muchas veces, y está muy bien, pensamos que ser testigos es esto que hizo Andrés, hablar a otras personas de Jesús, y eso está bien, pero también es verdad que nosotros hablamos de Jesús en nuestro modo de vivir, en nuestras opciones de vida, en el modo como elegimos qué hacer y qué no hacer, en el modo como tratamos a los demás, en el modo como nos preocupamos y nos ocupamos realmente por quienes necesitan. Es en definitiva reconocer que que es el Cordero de Dios que quita el pecado, que me permite ingresar en la vida de Dios, es también el Maestro, el modelo a seguir, y es también el Mesías, es el que trae la única esperanza de salvación que el hombre tiene, que es religar a Dios con los hombres y a los hombres entre sí. Este es en definitiva el objetivo de la religión y de todos los medios que usamos en nuestra vida de fe. Vamos a darle juntos gracias a Dios por la fidelidad del Bautista, que supo hacerse a un lado para que crezca la imagen de Jesús, no solo públicamente, sino incluso entre sus propios seguidores. Démosle gracias también por la fidelidad y la respuesta de Andrés, que enseguida se dio cuenta que tenía que comunicar esto grande que había encontrado. Démosle gracias porque también nosotros podemos decir, hemos encontrado el Mesías. Por eso hacemos este camino juntos de la fe. Y pidamos ser también nosotros testigos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra vida, con la profunda convicción de que a nadie le puede pasar nada mejor que conocer al Mesías, conocer a Jesús, escuchar su palabra y seguir por el camino que Él nos invita a hacer. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.